De Profundis, Oscar Wilde. Número 4. Ah, si hubiera sido tú el encarcelado. No diré que por una falta mía, que una idea tan horrible ni la podría soportar, sino por una falta tuya, por un error tuyo, fe en un amigo indigno, desliz en el cenagal de la sensualidad, confianza mal puesta o amor mal dirigido, o ninguna de esas cosas o todas. ¿Crees que yo te habría dejado reconcomerte en las tinieblas y la soledad sin intentar, de alguna manera por pequeña que fuese, ayudarte a llevar el fardo amargo de tu desgracia? ¿Crees que no te había hecho saber que si tú sufrías, yo sufría también? Que si llorabas, también había lágrimas en mis ojos, y que si yacías en la casa de la servidumbre y despreciado de los hombres, yo con mis propias penas había hecho una casa donde habitar hasta tu vuelta, un tesoro donde todo lo que los hombres te habían negado estaría guardado para sanarte, aumentado al 100 por 1? Si la amarga necesidad o la prudencia, para mí más amarga aún, me hubieran impedido estar cerca de ti y me hubieran robado la alegría de tu presencia, aunque fuera viéndote entre barrotes y en figura de ignominia, yo te habría escrito a toda hora con la esperanza de que una mera frase, una sola palabra, siquiera un eco entrecortado de amor, te llegase. Si te hubieras negado a recibir mis cartas, aún así habría escrito, para que supieras que en cualquier caso siempre había cartas esperándote. Muchos lo han hecho conmigo. Cada 3 meses hay personas que me escriben o que proponen escribirme. Sus cartas y comunicaciones se guardan. Me serán entregadas cuando salga de la cárcel. Sé que están ahí. Sé los nombres de las personas que las han escrito. Sé que están llenas de solidaridad, de bondad y de afecto. Eso me basta. No necesito saber más. Tu silencio ha sido horrible, y no ha sido un silencio solo de semanas y meses, sino de años incluso para la cuenta de los que, como tú, viven velozmente en la felicidad y apenas entreven los pies dorados de los días que pasan danzando y pierden el aliento persiguiendo el placer. Es un silencio sin excusa, un silencio sin atenuantes. Yo sabía que tenías los pies de barro. ¿Quién lo iba a saber mejor? Cuando escribí entre mis aforismos que eran únicamente los pies de barro los que hacían precioso el oro de la imagen, en ti estaba pensando. Pero no es una imagen de oro con pies de barro lo que has hecho de ti mismo. Con el mismísimo polvo del camino común que las pezuñas del ganado convierten en cieno, has modelado tu perfecto retrato para que yo lo mire, de modo que, no importa cuál hubiera sido mi deseo secreto, me fuera ya imposible sentir otra cosa que desprecio y desdén por ti, y sentir otra cosa que desprecio y desdén también por mí mismo. Y dejando a un lado todas las demás razones, tu indiferencia, tu respeto del mundo, tu insensibilidad, tu prudencia, como lo quieras llamar, se me ha hecho doblemente amarga por las peculiaridades y las circunstancias que acompañaron o siguieron a mi caída. Otros desgraciados, cuando los meten en la cárcel, aunque despojados de la belleza del mundo, al menos están a salvo, en alguna medida, de los golpes más mortíferos del mundo, de sus dardos más terribles. Pueden ocultarse en lo oscuro de sus celdas y de su propia desgracia hacer como un santuario. El mundo, una vez que ha conseguido lo que quería, sigue su camino y a ellos les deja sufrir en paz. No ha sido así conmigo. Pena tras pena han venido a llamar a las puertas de la cárcel en mi busca. Han abierto de par en par las puertas y las han dejado entrar. Pocos o ninguno de mis amigos han podido verme, pero mis enemigos han tenido paso franco a mí siempre. 2 veces en mis comparecencias públicas ante el Tribunal de Quiebras, otras 2 veces en mis traslados públicos de una prisión a otra, he sido expuesto en condiciones de humillación indescriptible
a la mirada y la mofa de los hombres. El mensajero de la muerte me ha traído sus noticias y ha seguido adelante. Y en total soledad y aislado de todo lo que pudiera darme consuelo o sugerir alivio, he tenido que soportar la carga intolerable de tristeza y remordimiento que el recuerdo de mi madre ponía sobre mí y sigue poniendo. Apenas el tiempo había embotado, que no curado, esta herida, cuando me llegan de mi esposa cartas violentas, duras y amargas por conducto de su abogado. De inmediato se me acusa y amenaza de pobreza. Eso lo puedo soportar. Puedo hacerme a cosas aún peores, pero me arrebatan legalmente a mis 2 hijos, y eso es y seguirá siendo siempre para mí un motivo de aflicción infinita, de suplicio infinito, de dolor sin fin y sin límite. Que la ley decida y se arrogue la facultad de decidir que yo no soy indigno de estar con mis propios hijos, eso es absolutamente horrible para mí. La ignominia de la prisión no es nada comparada con eso. Envidio a los otros hombres que pasean el patio conmigo. Estoy seguro de que sus hijos los esperan, aguardan su venida, los recibirán con dulzura. Los pobres son más sabios, más caritativos, más bondadosos, más sensibles que nosotros. A sus ojos la cárcel es una tragedia en la vida de un hombre, un infortunio, un percance, algo que reclama la solidaridad de los demás. Hablan del que está encarcelado y no dicen sino que está en un apuro. Es la expresión que usan siempre y lleva dentro la sabiduría perfecta del amor. En la gente de nuestro rango no es así. Entre nosotros, la cárcel te hace un paria. Yo y la gente como yo apenas si tenemos derecho al aire y al sol. Nuestra presencia contamina los placeres de los demás. Nadie nos acoge cuando reaparecemos. Revisitar los atisbos de la luna no es para nosotros. Hasta nuestros hijos nos quitan. Esos bellos vínculos con la humanidad se rompen. Estamos condenados a estar solos, aunque nuestros hijos vivan. Se nos niega lo único que podría sanarnos y ayudarnos, poner bálsamo en el corazón golpeado y paz en el alma dolorida. Y a todo eso se ha añadido el hecho pequeño y duro de que con tus acciones y con tu silencio, con lo que has hecho y lo que has dejado sin hacer, has conseguido que cada día de mi largo encarcelamiento se me hiciera todavía más difícil de soportar. Hasta el pan y el agua de la prisión los has cambiado con tu conducta. Lo uno lo has hecho amargo, lo otro salobre para mí. La tristeza que deberías haber compartido la has duplicado. El dolor que deberías haber tratado de aliviar lo has hecho angustia. No me cabe ninguna duda de que no era esa tu intención. Sé que no era esa tu intención. Fue simplemente ese único defecto verdaderamente fatal de tu carácter, tu absoluta falta de imaginación. Y el final de todo esto es que tengo que perdonarte. He de hacerlo. No escribo esta carta para poner amargura en tu corazón, sino para arrancarla del mío. Por mi propio bien, tengo que perdonarte. No puede uno tener siempre una víbora comiéndole el pecho, ni levantarse todas las noches para sembrar abrojos en el jardín del alma. No me será nada difícil hacerlo si tú me ayudas un poco. Todo lo que me hicieras en los viejos tiempos siempre lo perdonaba de buen grado. Entonces eso no te hacía ningún bien. Solo aquel en cuya vida no haya ninguna mancha puede perdonar pecados. Pero ahora que estoy humillado y deshonrado es otra cosa. Mi perdón ahora debería significar mucho para ti. Algún día te darás cuenta, sea enseguida o no, pronto o tarde o nunca. Para mí el camino está claro. No puedo permitir que vayas por la vida con el peso en el corazón de haber arruinado a un hombre como yo. Ese pensamiento podría sumirte en una indiferencia despiadada o en una tristeza morbosa. Tengo que tomar ese peso de ti y echarlo sobre mis hombros.
tengo que decirme que ni tú ni tu padre, multiplicados por 1000, podríais haber arruinado a un hombre como yo, que yo me arruiné, y que nadie, ni grande ni pequeño, se arruina si no es por su propia mano. Estoy totalmente dispuesto a hacerlo. Estoy intentando hacerlo, aunque en estos momentos no te lo parezca. Si he presentado esta acusación y misericordia contra ti, piensa qué acusación presento sin misericordia contra mí. Lo que tú me hiciste fue terrible, pero lo que yo me hice fue mucho más terrible aún. Yo era un hombre que estaba en relaciones simbólicas con el arte y la cultura de mi época. Eso lo había aprendido yo solo ya en los albores de mi edad adulta y se lo había hecho comprender a mi época después. Pocos mantienen esa posición en la vida y la ven reconocida. La suele descubrir, si la descubre, el historiador o el crítico, mucho después de que el hombre y su tiempo hayan pasado. En mi caso no fue así. La sentí yo mismo e hice que otros la sintieran. Byron fue una figura simbólica, pero sus relaciones fueron con la pasión de su época y su cansancio de la pasión. Las mías eran con algo más noble, más permanente, de consecuencias más vitales, de mayor alcance. Los dioses me lo habían dado casi todo. Tenía genialidad, un apellido distinguido, posición social elevada, brillantez, osadía intelectual, hacía del arte una filosofía y de la filosofía un arte. Alteraba las mentes de los hombres y los colores de las cosas. No había nada que dijera o hiciera que no causara asombro. Tomé el teatro, la forma más objetiva que conoce el arte, y lo convertí en un modo de expresión tan personal como la canción o el soneto, a la vez que ensanchaba su radio y enriquecía su caracterización. Teatro, novela, poema en rima, poema en prosa, diálogo sutil o fantástico. Todo lo que tocaba lo hacía hermoso con un género nuevo de hermosura. A la verdad misma le di lo falso, no menos que lo verdadero, como legítimos dominios, y mostré que lo falso y lo verdadero no son sino formas de existencia intelectual. Traté el arte como la realidad suprema, la vida como un mero modo de ficción. Desperté la imaginación de mi siglo de suerte que crease mito y leyenda alrededor de mí. Resumí todos los sistemas en una frase y toda la existencia en una agudeza. Junto con esas cosas tenía otras distintas. Me dejaba arrastrar a las largas rachas de indolencia sensual y sin sentido. Me divertía ser un flâneur, un dandy, un personaje mundano. Me rodeaba de naturalezas mezquinas y de mentes inferiores. Vine a ser el manirroto de mi propio genio y malbaratar una juventud eterna me proporcionaba un curioso gozo. Cansado de estar en las alturas, iba deliberadamente a las bajuras en busca de nuevas sensaciones. Lo que la paradoja era para mí en la esfera del pensamiento, eso vino a ser la perversidad en la esfera de la pasión. El deseo, al final, era una enfermedad o una locura o ambas cosas. Me hice desatento a las vidas de los demás. Tomaba el placer donde me placía y seguía de largo. Olvidé que cada pequeña acción de cada día hace o deshace el carácter y que por lo tanto lo que uno ha hecho en la cámara secreta lo tiene que vocear un día desde los tejados. Dejé de ser señor de mí mismo. Ya no era el capitán de mi alma y no lo sabía. Dejé que tú me dominaras y que tu padre me atemorizara. Acabé en una espantosa deshonra. Ahora para mí solo queda una cosa, la absoluta humildad. Lo mismo que para ti solo queda una cosa, la absoluta humildad también. Te vendría bien bajar al polvo y aprenderla a mi lado. Llevo en la cárcel casi 2 años. De mi naturaleza ha brotado la desesperación salvaje, un abandono al dolor que era penoso de ver, ira terrible e impotente,
amargura y desprecio, angustia que lloraba a gritos, tormento que no encontraba voz, tristeza muda. He pasado por todos los modos posibles del sufrimiento. Mejor que el propio Wordsworth, sé lo que Wordsworth quería decir cuando escribió: el sufrimiento es permanente, oscuro y tenebroso, y posee el carácter de la infinitud. Pero, aunque a veces me regocijara en la idea de que mis sufrimientos fueran interminables, no podía soportar que no tuvieran sentido. Ahora encuentro escondido en mi naturaleza algo que me dice que no hay nada en el mundo que carezca de sentido, y el sufrimiento menos que nada. Ese algo escondido en mi naturaleza, como un tesoro en un campo, es la humildad. Es lo último que me queda, y lo mejor, el descubrimiento final al que he llegado, el punto de partida de un nuevo derrotero. Me ha venido de dentro de mí mismo, y por eso sé que ha venido cuando debía. No podría haber venido ni antes ni después. Si alguien me lo hubiera dicho, lo habría rechazado. Si me lo hubieran traído, lo habría rehusado. Como yo lo encontré, quiero conservarlo. Tengo que conservarlo. Es la única cosa que contiene los elementos de la vida, de una nueva vida, de una vida nueva para mí. De todas las cosas es la más extraña. No se la puede dar, ni nos la puede dar otro. No se puede adquirir si no es cediendo todo lo que uno tiene. Únicamente cuando ha perdido todas las cosas sabe uno que la posee. Ahora que me doy cuenta de lo que hay dentro de mí, veo con toda claridad lo que tengo que hacer, lo que de hecho debo hacer. Y cuando empleo una expresión así, no hace falta que te diga que no estoy aludiendo a ninguna sanción o mandato exteriores. No admito ninguno. Soy mucho más individualista que nunca. Nada me parece del menor valor salvo lo que uno saca de sí mismo. Mi naturaleza está buscando un modo nuevo de autorrealización. Eso es lo único que me interesa. Y lo primero que tengo que hacer es librarme de cualquier posible acritud de sentimiento hacia ti. Estoy totalmente sin dinero y absolutamente sin hogar, pero hay en el mundo cosas peores. Con toda franqueza, te digo que antes de salir de esta prisión con amargura en el corazón contra ti o contra el mundo, iría contento y alegre mendigando el pan de puerta en puerta. Si no me dieran nada en la casa del rico, algo me darían en la del pobre. Los que tienen mucho son con frecuencia avarientos. Los que tienen poco siempre comparten. No me importaría nada dormir en la hierba fresca en el verano y cuando entrase el invierno cobijarme al calor de la niara apretada o bajo el saledizo de un granero mientras tuviera amor en mi corazón. Las exterioridades de la vida me parecen ahora carentes de importancia. Ya ves a qué intensidad de individualismo he llegado, o más bien estoy llegando, porque el viaje es largo y donde yo pongo el pie hay espinas. Por supuesto que sé que no me tocará pedir limosna por los caminos y que si alguna vez me tiendo a la noche en la hierba verde será para escribir sonetos a la luna. Cuando salga de la cárcel, Robbie me estará esperando al otro lado del portón de hierro y él es el símbolo no solo de su propio afecto, sino del afecto de muchos más. Creo que en cualquier caso tendré bastante para ir tirando durante año y medio, de modo que podré al menos leer libros hermosos y cabe alegría mayor. Después espero poder recrear mi facultad creadora, pero si las cosas fueran distintas, si no me quedara un amigo en el mundo, si no hubiera una sola casa abierta para mí, siquiera por compasión, si tuviera que aceptar el zurrón y el capote raído de la pura indigencia, mientras me viera libre del resentimiento, dureza y acritud, podría afrontar la vida con mucha más calma y confianza que si mi cuerpo vistiera de púrpura y lino fino y dentro el alma estuviera enferma de odio. Y realmente no voy a tener dificultad para perdonarte, pero para que sea un placer para mí es preciso que tú sientas que lo quieres. Cuando realmente lo quieras, lo encontrarás esperándote. No es preciso que te diga que mi tarea no termina ahí.
En ese caso sería comparativamente fácil. Es mucho más lo que me aguarda. Tengo montes mucho más escarpados que subir, valles mucho más oscuros que cruzar, y todo lo he de sacar de mí mismo. Ni la religión, ni la moral, ni la razón me pueden ayudar. La moral no me ayuda. Yo nací antinomista. Soy de esos que están hechos para las excepciones, no para las leyes. Pero aunque veo que no hay nada malo en lo que uno hace, veo que hay algo malo en lo que uno llega a ser. Está bien aprendido. La religión no me ayuda. La fe que otros ponen en lo que no se ve, yo la pongo en lo que se puede tocar y mirar. Mis dioses moran en los templos hechos con manos y dentro del círculo de la experiencia real se perfecciona y completa mi credo. ¿Acaso se complete demasiado? Porque como muchos o todos los que han puesto su cielo en esta tierra, he hallado en él no sólo la hermosura del cielo, sino también el horror del infierno. Cuando pienso en la religión, pienso que me gustaría fundar una orden para los que no creen. La cofradía de los huérfanos se podría llamar, y allí, en un altar, sin ninguna vela encendida, un sacerdote en cuyo corazón la paz no tuviera asilo, podría celebrar con pan sin bendecir y un cáliz vacío de vino. Todo, para ser verdad, ha de hacerse religión, y el agnosticismo debe tener su ritual lo mismo que la fe. Ha sembrado sus mártires, debería cosechar sus santos y alabar a Dios todos los días por haberse ocultado a los ojos de los hombres. Pero ya sea fe o agnosticismo, no se puede ser nada exterior a mí. Sus símbolos los tengo que crear yo, solo es espiritual lo que hace su propia forma. Si no encuentro su secreto dentro de mí, nunca lo encontraré. Si no lo tengo ya, no vendrá a mí jamás. La razón no me ayuda. Me dice que las leyes por las que se me condena son leyes equivocadas e injustas y que el sistema por el que he padecido es un sistema equivocado e injusto. Pero, de algún modo, tengo que hacer que ambas cosas sean justas y acertadas para mí. Y exactamente como en el arte, lo único que interesa es lo que determinada cosa es para uno en determinado momento. Así también en la evolución ética del carácter. Yo tengo que hacer que todo lo que me ha ocurrido sea bueno para mí. La cama de tabla, la comida asquerosa, las duras sogas que hay que deshacer en estopa hasta que las yemas de los dedos se acorchan de dolor, los menesteres serviles con que empieza y termina cada día, las órdenes brutales que parecen inseparables de la rutina, el espantoso traje que hace grotesco el dolor, el silencio, la soledad, la vergüenza, todas y cada una de esas cosas las tengo que transformar en experiencia espiritual. No hay una sola degradación del cuerpo que no deba tratar de convertir en espiritualización del alma. Quiero llegar a poder decir con toda sencillez, sin afectación, que los dos grandes puntos de inflexión de mi vida fueron cuando mi padre me mandó a Oxford y cuando la sociedad me mandó a la cárcel. No diré que sea lo mejor que me podría haber ocurrido, porque esa frase sabría amargura excesiva conmigo mismo, que fui tan hijo de mi época que en mi contumacia y por esa contumacia convertir las cosas buenas de mi vida en mal y las cosas malas de mi vida en bien. Pero poco importa lo que yo diga o digan los demás. Lo importante, lo que tengo ante mí, lo que tengo que hacer si no quiero estar durante el breve resto de mis días lisiado, desfigurado e incompleto, es absorber en mi naturaleza todo lo que se me ha hecho, hacerlo parte de mí, aceptarlo sin queja, ni miedo, ni renuencia. El vicio supremo es la superficialidad. Todo lo que se comprende está bien. Cuando llegué a la cárcel, hubo quienes me aconsejaron que intentara olvidarme de quién era. Fue un consejo ruinoso. Solo dándome cuenta de lo que soy, he encontrado consuelo de algún tipo. Ahora otros me aconsejan que cuando salga intente olvidar que alguna vez estuve encarcelado. Sé que eso sería igualmente fatal.
significaría estar siempre obsesionado por una sensación intolerable de ignominia, y que esas cosas que están hechas para mí como para los demás, la belleza del sol y de la luna, el desfile de las estaciones, la música del amanecer y el silencio de las grandes noches, la lluvia que cae entre las hojas o el rocío que se encarama a la hierba y la baña de plata, se contaminarían todas para mí y perderían su poder de curar y su poder de comunicar alegría. Rechazar las propias experiencias es detener el propio desarrollo. Negar las propias experiencias es poner una mentira en los labios de la propia vida. Es nada menos que renegar del alma. Pues así como el cuerpo absorbe cosas de todas clases, cosas vulgares y sucias, no menos que las que el sacerdote o una visión ha purificado y las convierte en fuerza o velocidad, en el juego de bellos músculos y el modelado de carne hermosa, en las curvas y colores del pelo, de los labios, del ojo. Así el alma, a su vez, tiene también sus funciones nutritivas y puede transformar en estados de pensamiento nobles y pasiones de alto valor lo que en sí es bajo, cruel y degradante. Más aún, puede encontrar en eso sus modos más augustos de afirmación y a menudo alcanzar su revelación más perfecta mediante aquello que iba orientado a profanar o a destruir. El hecho de haber sido preso común de un presidio común, yo lo tengo que aceptar francamente y, por curioso que pueda parecerte, una de las cosas que tendré que aprender yo solo será no avergonzarme de él. Debo aceptarlo como un castigo, y si uno se avergüenza de haber sido castigado, el castigo no le habrá servido de nada. Por supuesto que hay muchas cosas por las que se me condenó que yo no había hecho, pero también hay muchas cosas por las que se me condenó que había hecho, y un número todavía mayor de cosas en mi vida de las que nunca fui inculpado siquiera. Y en cuanto a lo que he dicho en esta carta, que los dioses son extraños y nos castigan tanto por lo que hay de bueno y humano en nosotros, como por lo que hay de malo y perverso, debo aceptar el hecho de que a uno se le castiga por el bien lo mismo que por el mal que hace. No me cabe duda de que está en razón que así sea. Es algo que ayuda o debería ayudar a comprender ambas cosas y a no envanecerse demasiado de ninguna de las dos. Y si yo entonces no me avergüenzo de mi castigo, como espero no avergonzarme, podré pensar y moverme y vivir con libertad. Muchos hombres encarcelados sacan consigo la prisión al aire, la ocultan como una infamia secreta en el corazón y al cabo, como pobres cosas envenenadas, se arrastran a morir en un rincón. Es penoso que tengan que hacerlo y es malo, muy malo, que la sociedad los obligue a hacerlo. La sociedad se arroga el derecho de infligir castigos atroces al individuo, pero también tiene el vicio supremo de la superficialidad y no alcanza a darse cuenta de lo que ha hecho. Cuando el castigo del hombre termina, la sociedad le deja a sus recursos, es decir, le abandona en el preciso momento en que empieza su deber más alto para con él. La verdad es que se avergüenza de sus propias acciones y rehúye a aquellos a los que ha castigado, como se rehúye a un acreedor al que no se puede pagar o a aquel a quien se ha hecho un mal irreparable e irremisible. Yo, por mi parte, sostengo que, si yo comprendo lo que he sufrido, la sociedad debe comprender lo que me ha infligido y que no debe haber ni amargura ni odio por ninguna de las partes. Claro que sé que desde un punto de vista las cosas se me harán más cuesta arriba que a otros, así ha de ser, por la propia naturaleza del caso. Los pobres ladrones y proscritos que están encarcelados aquí conmigo son en muchos aspectos más afortunados que yo. El caminito de gris ciudad o verde campo que vio su pecado es pequeño. Para encontrar a quienes no sepan nada de lo que han hecho, no tienen que ir más allá de lo que vuela un pájaro entre el crepúsculo del alba y el alba misma. Pero para mí, el mundo se ha reducido a la anchura de una mano, y donde quiera que vaya, mi nombre está escrito con plomo sobre las peñas. Porque yo no he venido de la oscuridad a la notoriedad momentánea del delito, sino de una especie de eternidad de fama
a una especie de eternidad de infamia. Y a veces a mí mismo me parece haber demostrado, si hacía falta demostrarlo, que de lo famoso a lo infame no hay más que un paso, si lo hay. Aún así, en el propio hecho de que la gente me haya de reconocer allí donde vaya y saberlo todo de mi vida, en lo que ha tenido de desvarío, distingo algo bueno para mí. Me impondrá la necesidad de volver a afirmarme como artista y tan pronto como me sea posible. Si soy capaz de hacer siquiera otra obra de arte hermosa, podré quitarle a la malicia su veneno y a la cobardía su mofa y arrancar de raíz la lengua del escarnio. Y si la vida es, como sin duda lo es, un problema para mí, también yo soy un problema para la vida. La gente ha de adoptar una actitud hacia mí y con ello juzgarse y juzgarme. No es necesario que diga que no hablo de personas concretas. Los únicos con los que me interesaría estar son los artistas y las personas que han sufrido, los que saben lo que es la belleza y los que saben lo que es el dolor. Nadie más me interesa. Ni le planteo exigencias a la vida. En todo lo que he hecho me preocupa únicamente mi actitud mental hacia la vida en su totalidad y siento que no avergonzarme de haber sido castigado es una de las primeras metas que tengo que alcanzar para mi propia perfección y por lo imperfecto que soy. Después tengo que aprender a ser feliz. En otro tiempo lo supe o creí saberlo por instinto. En otro tiempo mi corazón estaba siempre en primavera. Mi temperamento era hermano de la dicha. Yo llenaba mi vida de placer hasta el borde, como se llena hasta el borde una copa de vino. Ahora estoy afrontando la vida desde una óptica completamente nueva y hasta lo que es imaginar la felicidad me resulta a menudo extremadamente difícil. Recuerdo que en mi primer curso de Oxford leí en El Renacimiento de Pater, ese libro que ha tenido una influencia tan extraña sobre mi vida, que Dante coloca en las bajuras del infierno a los que viven empecinados en la tristeza. Y me fui a la biblioteca del colegio y miré el pasaje de la Divina Comedia bajo la ciénaga terrible, donde yacen los que estuvieron tristes en el aire dulce, repitiendo para siempre en sus suspiros: tristes estuvimos en el aire dulce con que el sol se alegra. Yo sabía que la Iglesia condenaba la lascivia, pero la idea toda me parecía muy fantástica. El tipo de pecado, me dije, que inventa un sacerdote que no sabe nada de la vida real. Ni entendía tampoco que Dante, que dice que el dolor nos recasa con Dios, pudiera ser tan duro con los enamorados de la melancolía, si verdaderamente los hubiera. No tenía ni idea de que un día esa iba a ser una de las mayores tentaciones de mi vida. Mientras estuve en la prisión de Wadsworth, anhelaba morir. Era mi único deseo. Cuando, tras 2 meses en la enfermería, me trasladaron aquí y vi que poco a poco iba mejorando mi salud física, me puse rabioso. Decidí suicidarme el mismo día que saliera de la cárcel. Al cabo de un tiempo, ese mal ánimo pasó y resolví vivir, pero vestido de tinieblas como un rey se viste de púrpura. No volver a sonreír, convertir toda casa donde entrara en casa de duelo, hacer a mis amigos caminar despacio y tristes conmigo, enseñarles que la melancolía es el verdadero secreto de la vida, lisiarlos con un dolor ajeno, desfigurarlos con mi pena. Ahora pienso de otro modo muy distinto. Veo que sería desagradecido y malo si cuando mis amigos vienen a verme pusiera una cara tan larga que ellos tuvieran que ponerla más larga aún para solidarizarse, o siquiera recibirlos, invitarlos a sentarse en silencio a comer hierbas amargas y asados funerarios. Tengo que aprender a estar alegre y contento. En las 2 últimas ocasiones en que se me permitió ver aquí a mis amigos, traté de estar lo más alegre posible y manifestar mi alegría para compensarlos, siquiera levemente, por la molestia de haber hecho todo el viaje desde Londres para visitarme. Es una compensación pequeña, lo sé, pero estoy seguro de que es la que más les agrada.
El sábado hará una semana que vi a Robbie durante 1 hora y traté de dar la expresión más completa posible del deleite que realmente me producía nuestro encuentro, y que en los principios y las ideas que aquí me estoy forjando voy bien encaminado. Me lo demuestra el hecho de que es ahora cuando por primera vez desde mi encarcelamiento tengo un verdadero deseo de vivir. Es tanto lo que me queda por hacer que me parecería una terrible tragedia morir antes de haber podido completar siquiera una pequeña parte. Veo nuevos caminos en el arte y en la vida, cada uno de los cuales es un modo inédito de perfección. Anhelo vivir para poder explorar lo que para mí es nada menos que un mundo nuevo. ¿Quieres saber qué es ese mundo nuevo? Creo que te lo puedes imaginar. Es el mundo en el que vivo hace algún tiempo. El dolor, pues, y todo lo que enseña, es mi mundo nuevo. Yo vivía enteramente para el placer, rehuía el dolor y el sufrimiento de cualquier clase, los detestaba. Estaba resuelto a no verlos en lo posible, a tratarlos como modos de imperfección. No eran parte de mi plan de vida, no tenían sitio en mi filosofía. Mi madre, que conocía la vida como un todo, solía citarme a menudo los versos de Goethe, escritos por Carlyle en un libro que le había regalado años atrás y traducidos, me figuro, también por él. El que nunca comió su pan con dolor, el que nunca pasó las horas de la medianoche llorando y esperando a la mañana, ese no os conoce, potencias celestiales. Eran los versos que aquella noble reina de Prusia, a quien Napoleón trató con tan grosera brutalidad, citaba en su humillación y exilio. Eran versos que mi madre citaba a menudo en las tribulaciones de sus últimos años. Yo me negaba en rotundo a aceptar o admitir la enorme verdad oculta en ellos. No la podía entender. Recuerdo muy bien que le decía que yo no quería comer mi pan con dolor, ni pasar ninguna noche llorando y esperando despierto un amanecer más amargo. No tenía yo ni idea de que era una de las cosas especiales que los hados me tenían reservadas, que durante un año entero de mi vida realmente iba a haber poco más. Pero es así como se me ha adjudicado mi parte, y durante los últimos meses, tras terribles luchas y dificultades, he podido comprender alguna de las lecciones que se ocultan en el corazón de la pena. Los clérigos y la gente que usa frases sin sabiduría hablan a veces del sufrimiento como un misterio. La verdad es que es una revelación. Se descubren cosas que uno nunca había descubierto. La historia entera se ve desde otra óptica. Lo que sobre el arte se había sentido oscuramente por instinto, se comprende intelectual y emocionalmente con perfecta claridad de visión y absoluta intensidad de aprehensión. Yo veo ahora que el dolor, por ser la emoción suprema de que el hombre es capaz, es a la vez el tipo y la prueba de todo gran arte. Lo que el artista va siempre buscando es ese modo de existencia en el que alma y cuerpo son una unidad indivisible, en el que lo exterior es expresivo de lo interior, en el que la forma se revela. De tales modos de existencia hay no pocos. La juventud y las artes atentas a la juventud pueden servirnos de modelo en un momento. En otro quizá pensemos que por su sutileza y sensibilidad de impresión, su sugerencia de un espíritu que habita en las cosas externas y se reviste de tierra y aire, de bruma y ciudad por igual, y por la mórbida simpatía de sus estados y tonos y colores, el arte del paisaje moderno está realizando para nosotros pictóricamente lo que los griegos realizaron con tal perfección plástica. La música, en la que todo contenido está absorbido en la expresión y no se puede separar de ella, es un ejemplo complejo, y una flor o un niño son un ejemplo simple de lo que quiero decir. Pero el dolor es el tipo acabado, lo mismo en la vida que en el arte. Tras la alegría y la risa puede haber un temperamento grosero, duro y encallecido, pero tras el dolor siempre hay dolor. La pena, a diferencia del placer, no lleva máscara.
La verdad en el arte no es ninguna correspondencia entre la idea esencial y la existencia accidental. No es la semejanza de figura y sombra, ni de la forma reflejada en el cristal y la forma misma. No es ningún eco que baje de la oquedad de un monte, como no es el pozo de agua de plata en el valle. La verdad en el arte no es ninguna correspondencia entre la idea esencial y la existencia accidental. No es la semejanza de figura y sombra, ni de la forma reflejada en el cristal y la forma misma. No es ningún eco que baje de la oquedad de un monte, como no lo es el pozo de agua de plata en el valle que muestra la luna a la luna y narciso a narciso. La verdad en el arte es la unidad de la cosa consigo misma, lo exterior hecho expresivo de lo interior, el alma encarnada, el cuerpo movido por el espíritu. Por eso no hay verdad comparable al dolor. Hay momentos en que el dolor me parece ser la única verdad. Otras cosas podrán ser ilusiones de la vista o del apetito, hechas para cegar lo uno y empachar lo otro. Pero con el dolor se han construido mundos y en el nacimiento de un niño o de una estrella hay dolor. Más que eso, hay en torno al dolor una intensa, una extraordinaria realidad. He dicho de mí que estaba en relaciones simbólicas con el arte y con la cultura de mi época. No hay un solo hombre desdichado de los que están conmigo en este lugar desdichado que no esté en relaciones simbólicas con el secreto mismo de la vida. Porque el secreto de la vida es el sufrimiento. Eso es lo que se oculta detrás de todo. Cuando empezamos a vivir, lo dulce es tan dulce para nosotros y lo amargo es tan amargo que inevitablemente dirigimos todos nuestros deseos al placer y aspiramos no ya a alimentarnos de miel un mes o dos, sino a no probar otro alimento en todos nuestros años, ignorantes de que mientras tanto podemos estar realmente matando de hambre el alma. Recuerdo haber hablado una vez sobre este tema con una de las personalidades más hermosas de cuantas he conocido, una mujer cuya simpatía y noble bondad hacia mí antes y después de la tragedia de mi encarcelamiento sería imposible describir, que verdaderamente me ha ayudado, aunque ella no lo sabe, a soportar el peso de mis males más que nadie en el mundo, y todo por el mero hecho de su existencia, por ser lo que es en parte un ideal y en parte una influencia, una sugerencia de lo que uno podría llegar a ser y a la vez una ayuda real para llegar a serlo, un alma que embalsama el aire común y hace parecer lo espiritual tan natural y sencillo como la luz del sol o el mar, una persona para quien la belleza y el dolor caminan de la mano y tienen el mismo mensaje. En la ocasión que ahora tengo presente, recuerdo nítidamente haberle dicho que en una sola callejuela del Hombres había sufrimiento bastante para demostrar que Dios no amaba al hombre y que dondequiera que hubiera dolor, aunque solo fuera el de un niño en un jardincillo llorando por una falta que hubiese o no cometido, la entera faz de la creación quedaba desfigurada por completo. Estaba totalmente equivocado. Ella me lo dijo, pero yo no la podía creer. No estaba en la esfera en donde se alcanza esa convicción. Ahora me parece que el amor de alguna clase es la única explicación posible de la extraordinaria cantidad de sufrimiento que hay en el mundo. No concibo otra explicación. Estoy convencido de que no la hay y de que sí, como he dicho, se han construido mundos con el dolor. Ha sido por las manos del amor, porque de ninguna otra manera podría el alma del hombre para quien se han hecho los mundos alcanzar la plena estatura de la perfección. Placer para el cuerpo hermoso, pero dolor para el alma hermosa. Cuando digo que estoy convencido de estas cosas, hablo con demasiado orgullo. A lo lejos, como una perla perfecta, se ve la ciudad de Dios. Es tan maravillosa que parece como si un niño pudiera alcanzarla en un día de verano, y un niño podría. Pero para mí y los que son como yo es diferente. Se puede captar una cosa en un momento único, pero se la pierde en las largas horas que le siguen con pies de plomo. Es tan difícil mantener las alturas que el alma es capaz de coronar.
Es en la eternidad donde pensamos, pero nos movemos despacio por el tiempo. Y de cómo pasa de despacio el tiempo para los que estamos en la cárcel, no hace falta que vuelva a hablar, ni del cansancio y la desesperación que se te filtran en la celda y en la celda del corazón, con una insistencia tan extraña que tiene uno, por así decirlo, que engalanar y barrer la casa para recibirlos, como para un invitado inoportuno, o un amo acerbo, o un esclavo del cual fuera uno esclavo por suerte o por desgracia. Y aunque en el presente te cueste creerlo, no por ello es menos cierto para ti que vives con libertad, comodidad y ocio. Es más fácil aprender las lecciones de la humildad que para mí, que empiezo el día hincándome de rodillas y fregando el suelo de mi celda, porque la vida de presidio, con sus incontables privaciones y restricciones, te hace rebelde. Lo más terrible no es que te rompa el corazón. Los corazones están hechos para romperse, sino que te lo petrifica. A veces se tiene la impresión de que sólo con una frente de bronce y labios de desdén es posible llegar al final del día. Y el que está en estado de rebeldía no puede recibir la gracia, por emplear la frase que tanto le gusta a la Iglesia, y con tanta razón, me atrevo a decir, porque en la vida como en el arte, el estado de rebeldía cierra los cauces del alma y no deja entrar los aires del cielo. Pero yo tengo que aprender esas lecciones aquí, si he de aprenderlas en alguna parte, y he de estar lleno de alegría si tengo puestos los pies en el buen camino y vuelto el rostro hacia la puerta que se llama hermosa, aunque pueda caerme muchas veces en el fango y extraviarme a menudo en la niebla. Esta vida nueva, como por mi amor a Dante me gusta a veces llamarla, por supuesto que no es ninguna vida nueva, sino sencillamente la continuación por desarrollo y evolución de mi vida anterior. Recuerdo, estando en Oxford, haberle dicho a uno de mis amigos, íbamos paseando por las veredas estrechas de Magdalena, pobladas de pájaros, una mañana de junio antes de mi graduación, que quería comer del fruto de todos los árboles del jardín del mundo y que salía al mundo con esta pasión en mi alma. Y así fue, efectivamente, como salí y así viví. Mi único error fue limitarme tan exclusivamente a los árboles de los que me parecía ser el lado soleado del jardín y esquivar el otro lado por su sombra y su oscuridad. El fracaso, la desgracia, la pobreza, el dolor, la desesperación, el sufrimiento, las lágrimas incluso, las palabras truncas que salen de los labios del dolor, el remordimiento que hace caminar sobre espinas, la conciencia que condena, la humillación de uno mismo que castiga, la miseria que pone cenizas sobre su cabeza, la angustia que escoge la arpillera por vestido y en su propia bebida pone hiel. Todas esas eran cosas que me daban miedo. Y como había resuelto no saber nada de ellas, me vi obligado a probarlas una tras otra, a nutrirme de ellas, a pasar un tiempo, de hecho, sin otro alimento. No lamento ni un solo instante haber vivido para el placer. Lo hice hasta el fondo, como se debe hacer todo lo que uno haga. No hubo placer que no experimentara. Eché la perla de mi alma a una copa de vino. Bajé por el sendero de las prímulas al son de flautas, viví de miel. Pero haber continuado en la misma vida habría sido malo porque habría sido limitador. Tenía que pasar adelante. La otra mitad del jardín también tenía sus secretos para mí. Naturalmente, todo eso está anunciado y prefigurado en mi arte. Algo está en el príncipe feliz, algo en el joven rey, sobre todo en el pasaje donde el obispo le dice al muchacho arrodillado: «El que hizo la desdicha no es más sabio que tú». Una frase que cuando la escribí me pareció poco más que una frase. Mucho está oculto en la nota de fatalidad que corre como un hilo de púrpura por el paño de oro de Dorian Gray, en el crítico artista. Está expuesto en muchos colores. En el alma del hombre está consignado con sencillez y en letras demasiado fáciles de leer. Es uno de los estribillos cuyos motivos recurrentes hacen que Salomé se parezca tanto a una pieza musical y la traban como una balada,
en el poema en prosa del hombre que del bronce de la imagen del placer que vive para un momento tiene que hacer la imagen del dolor que permanece para siempre, está encarnado. No podría haber sido de otro modo. En cada momento de nuestra vida somos lo que vamos a ser, no menos que lo que hemos sido. El arte es un símbolo, porque el hombre es un símbolo. Es, si soy capaz de alcanzarlo plenamente, la realización última de la vida artística, porque la vida artística es simple autodesarrollo. La humildad en el artista es su aceptación franca de todas las experiencias, lo mismo que el amor en el artista es simplemente ese sentido de la belleza que revela al mundo su cuerpo y su alma. En Mario el Epicurio, Pater pretende reconciliar la vida artística con la vida de la religión, en el sentido profundo, dulce y austero de la palabra. Pero Mario es poco más que un espectador ideal, sí, y a quien le es dado contemplar el espectáculo de la vida con emociones apropiadas, que es como Wordsworth define el verdadero objetivo del poeta, pero solo un espectador, y quizá una pizca demasiado atento a la elegancia de las vasijas del santuario para darse cuenta de que lo que contempla es el santuario del dolor. Yo veo un nexo mucho más íntimo e inmediato entre la verdadera vida de Cristo y la verdadera vida del artista, y me produce un vivo placer pensar que mucho antes de que el dolor se enseñorease de mis días y me atase a su rueda, había yo escrito en el alma del hombre que el que quiere vivir como Cristo tiene que ser entera y absolutamente él mismo, y había tomado como tipos no sólo al pastor en el monte y el preso en su celda, sino también al pintor para quien el mundo es un desfile y el poeta para quien el mundo es una canción. Recuerdo haberle dicho una vez a André Gide, estando con él en un café de París, que la metafísica tenía escaso interés real para mí y la moral absolutamente ninguno, pero que no había nada de cuanto dijeron Platón o Cristo que no pudiera trasladar inmediatamente a la esfera del arte y ahí encontrar su total cumplimiento. Era una generalización tan profunda como novedosa. Fin de la cuarta parte de De Profundis, de Oscar Wilde.